Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida al equipo médico que se ha registrado. Les damos muchas gracias. Esto es un webinar que llamamos Manic Talks, una mano para los que nos cuidan. Hoy es el tercer webinar de la serie que iniciamos hace 2 sábados, que se llama, Manejo del estrés y burnout del médico durante la pandemia. Los que estamos fuera del hospital solamente nos podremos imaginar lo que está sucediendo en un hospital, pero la verdad es que les admiramos y el gran objetivo de este webinar es darle las gracias y ojalá en estos breves momentos que tenemos con ustedes algo les pueda ayudar. Junio 13 del 2020 estamos transmitiendo en una de las pandemias más impresionantes que hemos vivido como raza humana en los últimos años. Es un momento inédito que no tenemos referencia alguna de nuestras vidas y les damos de nuevo las gracias por lo que los equipos médicos están haciendo. Esta es una iniciativa lanzada por 2 proyectos, México N95 y Plataforma MexVent. México N95 y Plataforma MexVent somos 2 iniciativas de la sociedad civil sin fines de lucro con un objetivo muy simple, ayudar. México N95 se enfoca a que exista suficiente equipo de protección médico personal en tantos hospitales como sea factible, y Plataforma MexVent estamos ayudando para que no falten ventiladores clínicos en México. 2 grandes retos que son capaces únicamente por el apoyo que estamos recibiendo de la sociedad y de muchas personas. Pero los jugadores importantes son ustedes, los médicos que están cuidándonos. Y por eso es que tenemos este webinar el día de hoy. Perdón. También quiero darle las gracias a Luis del Cañizo, director de eDoctus. eDoctus es la plataforma que estamos utilizando para acercarnos con ustedes. Muchísimas gracias, Luis, por permitirnos de manera altruista utilizar esta plataforma que es fundamental. Tenemos a 3 panelistas de lujo. Por cuestiones de tiempo, la idea es durar 30 minutos en este webinar. No voy a poder extenderme mucho en leer sus currículums, que me encantaría que lo pudieran hacer porque son personas impresionantes los 3. Jessica Wolf, autora, psicóloga, especialista en algo que es una cosa bien complicada: la prevención del suicidio y el manejo del duelo en las familias cuando una tragedia de esta sucede. Jessica tiene un gran conocimiento del manejo de procesos dolorosos en las familias. El doctor Guillermo Arechiga, paliativista en Jalisco. Guillermo es sumamente humilde y él no lo va a decir, pero Guillermo, ya sé porque me lo han contado gente de buenas fuentes, que si no eres el mejor, eres de los mejores paliativistas en México. El doctor está literalmente viviendo esta pandemia, atendiendo tanto a los pacientes que no son de COVID como gente de COVID. Y tiene trato directamente en el momento actual, así como son ustedes que están apoyándonos. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias. Leandro Chernikov, una historia impresionante la de Leandro. Yo soy ingeniero en electrónica, pero él es ingeniero en física y me quito el sombrero con los ingenieros físicos, y él ha desarrollado un interés en temas adicionales en educación socioemocional y recientemente creó un curso para el manejo del estrés en el hospital en estos momentos. Así es que tenemos unos panelistas de lujo. Hay más personas que nos apoyaron. Al final voy a nombrarlos y les agradecemos mucho porque desafortunadamente no van a poder estar con nosotros por cuestión de tiempo, pero fueron fundamentales en el diseño de este webinar. Pues vamos a empezar, y vamos a empezar directamente con el especialista en el estrés laboral, Leandro. Cuéntanos qué es el estrés. ¿Cómo puedo realizar mis labores con este? Escuchamos mucho del estrés, pero ¿qué es? ¿Cómo lo definimos para poder empezar nuestra conversación? Adelante. Hola, Adrián. Primero que nada, me extiendo y respaldo este agradecimiento a todos los doctores que están aquí presentes y a todos los doctores y trabajadores de la salud que en este momento tan crítico están ahí en el frente, mientras algunos de nosotros tenemos la fortuna de que nos podemos quedar en casa. Así que lo que sea que voy a decir lo digo con mucho respeto y sobre todo con mucho agradecimiento a todos los trabajadores de la salud y muy en particular a los médicos. Justamente lo importante del estrés y la primera cosa que tenemos que saber del estrés es que es una respuesta natural y evolutiva.
Es decir, es gracias al estrés que como especie hemos sobrevivido, es una adaptación evolutiva que está presente, por supuesto, en un montón de otras especies, sin duda en todos los mamíferos. Y algo bien importante es que este estrés que podemos identificar, por ejemplo, cuando un tigre persigue a una cebra, eh, quien se estresa, de hecho, por lo menos en la literatura del estrés, es la cebra. Y es gracias a que la cebra se estresa y tiene una respuesta fisiológica de estrés que tiene mayores posibilidades de sobrevivir, ¿no? Se puede escapar del tigre o quedarse quietecita para ver si el tigre no hace nada o incluso pelearse con el tigre si fuera necesario. Ahora, esta es una respuesta que está presente en todos los mamíferos y también, por supuesto, en nosotros. Y el único problema que tenemos como seres humanos es que los seres humanos somos la única especie que se puede estresar por un tigre que te persiga en la cabeza. Entonces, la diferencia entre el estrés eh, en todo el reino animal y en particular en los humanos es lo que llamamos estrés psicológico, que tiene que ver con aquello que acontece en nuestra cabeza y que muchas veces no nos deja dormir y mantiene el estrés por periodos muchísimo más largos de lo que es conveniente. Es decir, podemos tener una situación, y en este caso tenemos situaciones muy complicadas en el hospital, en casa, pero desde el punto de vista psicológico esto nos acompaña a manera de pensamientos, de angustias, de imágenes mentales que prolongan el tiempo del estrés por mucho más tiempo de lo que sería deseable. Les voy a dar la definición de estrés. La definición de estrés que da el padre del estudio del estrés en Occidente, Lazarus, dice, una persona experimenta estrés cuando siente que las demandas exceden los recursos personales y sociales con los que cuenta. ¿Qué significa esto? Que en los humanos el estrés tiene que ver con cómo percibimos si tenemos suficientes recursos para lidiar con una situación dada. Ahora, en términos de qué acontece desde la fisiología, creo que no vale la pena que yo me meta a explicarles eso a los doctores. Como tenemos poquito tiempo, prefiero aprovechar el tiempo para estas cosas, pero esencialmente tiene que ver con un equilibrio del sistema simpático y parasimpático que le permite al cuerpo activarse por un momento y después regresar a un estado basal. Cuando esto ocurre de manera adecuada, parsimoniosa, tenemos tiempos reales de descanso, el estrés de hecho es bastante benéfico porque nos permite trabajar con las emergencias, etcétera, etcétera. El problema es cuando este se extiende, ¿no? Y cuando el estrés se extiende por un periodo muy largo, entonces o se vuelve crónico, es decir, cuando no tenemos momentos de descanso, este transita lo que llamamos el síndrome de burnout. Es decir, si tenemos estrés por periodos muy prolongados y no tenemos manera de bajar, de sosegarnos, de calmarnos, de encontrar tranquilidad y descanso, entonces transitamos al burnout. El burnout tiene 3 características, que es 1, agotamiento emocional, 2, falta de eficacia y propósito, y 3, despersonalización. ¿Cómo se siente esto? Cuando tenemos agotamiento emocional, esencialmente nos cuesta pararnos en la mañana, ir a trabajar, sentimos que tenemos poco margen cuando hay una crisis nueva o cualquier cosa sale de lo esperado y en estas crisis es mucho peor. Entonces sentimos que no queremos que pase nada más, ¿no? Estamos muy reactivos, sin fuerza y con muy poquito ancho de banda. Cuando sentimos que tenemos falta de eficacia, esencialmente lo que sentimos es que dejamos de ser buenos para nuestro trabajo, y la despersonalización es particularmente delicada en trabajadores de la salud porque básicamente nos distancia del paciente. En trabajadores de la salud, la empatía juega un rol bien importante y cuando esta empatía no se maneja bien, genera lo que se llama desgaste empático que nos lleva a distanciarnos de los pacientes. Y eso, como veremos más adelante, tiene un montón de problemas. Con esto concluyo mi participación para dar lugar a lo que sigue. Gracias, Leandro. Gracias. O sea, hay algo de bueno, pero si se nos pasa, tiende a ser negativo. Ahora, ya que entendemos el estrés y esta definición, le voy a pedir a Guillermo que nos ayude a responder esta pregunta. Pues el personaje más importante en este momento es el paciente. Y tú tratas con pacientes, tratas del dolor del paciente en cuestiones muy complejas.
¿Cómo podemos gestionar como doctores el estrés que me genera al estar tratando con mi paciente, Guillermo? Sí, muchas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que pudieron conectarse. También es una eh, oportunidad de tener este contacto. Hay no solamente enfermeras, hay médicos, hay muchísima gente que está, desde la persona que está haciendo esta aseo de las áreas, el que recoge la basura, la ropa contaminada, es decir, creo que esto es mucho más allá y agradecido con todos ustedes por la oportunidad de darle un poquito de voz a ellos a través de nosotros, que eso sería como una parte de mi deseo. ¿Cómo gestionar mi estrés ante el paciente? Yo creo que hay dos elementos bien importantes, tanto pacientes como médicos. Como bien lo decías, nunca nos hemos enfrentado a una condición así. Somos dos seres que nos estamos enfrentando a una disfunción, vamos a ponerle así, un mal funcionamiento de los mecanismos por los cuales nos vemos amenazados. Hay una sensación de desconfianza entre aquel que llega y aquel que está dando la consulta. Los dos estamos enmascarados, como si fuéramos dos desconocidos. Sin embargo, hay una parte que me gustó mucho de Richard Davidson que decía, bueno, independientemente de la máscara que nos está hoy cubriendo la cara, los ojos no están descubiertos y estos ojos pueden sonreír. Estos ojos también nos están diciendo que el mismo proceso de sufrimiento que yo estoy viendo a través de los ojos de mi paciente, en este deseo de los familiares de estar solicitando no solamente la ayuda para sobrevivir o la ayuda para quitar el dolor, que es en el área donde nosotros nos manejamos, el asistir a pacientes terminales, pues hemos visto cómo se ha incrementado el nivel de estrés en aquellos que estaban aparentemente tranquilos y ahora se ha elevado. Yo creo que una de la manera de gestionar el estrés para mi paciente y para el médico, ponerme en una condición de que soy primero ser humano, segundo, que esta condición va a pasar, tercero, tener una posibilidad de que esta gestión sea amable. Nadie tiene una respuesta, no tenemos en este momento la seguridad de un recurso que va a curarse, pero lo que sí sabemos es que nos tenemos a nosotros como grupo y que hay muchas personas, además de los médicos, las enfermeras y todo el equipo de salud, no solamente gestionando para que este estrés pueda disminuirse. En pocas palabras, yo diría, y en resumen, en función del tiempo, es primero posicionarnos en la ubicación que tengo delante de mí y el paciente ve enfrente de él a un ser humano que sufre, que siente, que comprende ante una amenaza externa la igualdad de las cosas. Y esto nos permite entonces en esta igualdad la posibilidad de entablar con honestidad los miedos, los temores y las angustias. Esa sería como mi primera participación. Después haré algunas recomendaciones. Te lo agradezco mucho, Guillermo. Ahora, esta es una enfermedad que nos ha puesto en una situación muy difícil. Se tiene que separar a la familia del paciente y el equipo Así médico es. es el único que está en medio de ellos dos. No solamente hay que encargarse del paciente, sino también tenemos que pensar ahora por la familia. Y aquí es donde le Así es. pido a Jessica que nos ayude. Ella tiene experiencia en el manejo de procesos complejos con las familias. ¿Cómo puedo acompañar a la familia del paciente, Jessica? Claro, claro que sí, Adrián. Muchos saludos a todos los doctores que se conectaron el día de hoy y bueno, pues un agradecimiento a los panelistas que están conmigo acompañándonos en este día. Y bueno, se me ocurre con la familia que podemos trabajar sobre 3 áreas diferentes. La primera sería el manejo de la incertidumbre. Creo que para el médico hay mucha incertidumbre de que qué va a pasar. Como dice el doctor Arechiga, no tenemos todavía una respuesta clara en cuanto a cuál es la cura definitiva, qué pacientes la van a hacer, cuáles no. Y bueno, genera para el médico mucha incertidumbre, pero también lo genera para la familia. Entonces, desde ese lugar estamos parados en un mismo espacio. Entonces, bueno, si vamos a trabajar con la incertidumbre, yo pensaría qué certezas le podemos dar al paciente. Y para trabajar con las certezas, tal vez podemos decirle a la familia que se va a hablar siempre con la verdad y de forma oportuna. Hay por ahí quien propone que se establezca una comunicación entre uno de los médicos, si es que es en un espacio hospitalario, y uno de los de la familia para no entorpecer la comunicación. Y creo que esto es muy útil.
Se le puede en un momento decir a la familia que la comunicación va a ser en un momento preciso, a cierta hora del día, etcétera. Y esto también disminuye de forma importante la ansiedad de la familia o el estar esperando noticias. Y bueno, ese sería el primer punto, trabajar con la incertidumbre. El segundo sería el manejo de la distancia física, que es lo que estamos viendo hoy. La familia se siente aislada si es del medio hospitalario, no puede acompañar a su familiar. Y como bien dice Adrián, esta distancia genera también otra vez mucha ansiedad, mucho estrés. Y bueno, finalmente el médico es ese vínculo y ese puente entre paciente y familiar. Hoy están pasando cosas increíbles, médicos que están haciendo uso de la tecnología, de las videollamadas, y si no se puede, de la tecnología de cartas o inclusive llevando comunicación verbal, ¿no? Mensajes para los familiares. Creo que es importante, el paciente se ve así, tu ser querido te manda a decir esto. Entonces, como médicos creo que es una función no solo importante, sino muy linda de poder ser este puente de comunicación. Evidentemente, bueno, yo no soy quien para decirles, creo que están ustedes bastante cargados de trabajo como para sumarse a esto más, pero cuando el servicio médico se humaniza y trabaja en esta parte de ser empáticos y de sumarse al sistema familiar, la satisfacción es muy grande, de darse cuenta de cuántas cosas pueden hacer, ¿no? Y bueno, el tercer punto sobre cómo acompañar a la familia es pensar cómo podemos ayudar a la familia a manejar sus estados emocionales. Yo les diría que si viene una familia enojada y si ustedes están también enojados o frustrados, muchas veces detrás de este enojo lo que hay es como mucho dolor emocional, mucha tristeza, mucha impotencia, mucha frustración, y que hay que hablar de esto, hay que decir, estamos frustrados, estamos limitados, estamos haciendo lo mejor que estamos pudiendo y sumarnos a ese sistema familiar para poder ser equipo. Yo creo que se les invita a hablar de que, bueno, de poderle decir al familiar, entiendo que esto es doloroso para ustedes, lo está haciendo para nosotros y estamos tratando de trabajar en equipo. Yo hablaría de la importancia de hablar con la verdad, de no generar falsas expectativas y en casos donde ya hay una expectativa de muerte, permitir de alguna forma una cierta despedida, involucrar a la familia en algún tipo de ritual de despedida que pueda ser pertinente, porque una de las cosas que están padeciendo mucho los familiares es la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos. Con esto paso la palabra a mis compañeros. Perfecto, gracias, muchas gracias, Jessica. Hay otras, el estrés se maneja, o por lo que he entendido en base a lo que nos están explicando, es algo que traemos nosotros dentro, pero se visualiza o se experimenta en el trato con otros. Entonces, hablamos del paciente, hablamos de la familia del paciente, pero de una manera específica en el equipo de trabajo hay un estrés importante. Varios doctores, compañeros de ustedes que hemos hablado con ellos, pues es obvio. Primero, están con una armadura que con dificultad se le puede ver los ojos a la persona. O sea, las formas de comunicación prácticamente se reducen a hablar, a veces no se entiende. Bueno, los que traen el equipo, porque hay muchos médicos que ni siquiera el equipo completo tienen, que también genera obviamente un estrés en el equipo, en las personas que estamos trabajando ahí. Las condiciones de trabajo no son las óptimas por muchas circunstancias. Entonces, Leandro, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos manejar un estrés que es muy fuerte? Las condiciones en las que estamos trabajando son muy incómodas. ¿Qué hacemos? Gracias, Adrián. Pues aquí tocamos un tema bien importante, ¿no? ¿Qué pasa con el equipo de trabajo? Como habíamos definido inicialmente, el estrés tiene que ver con los recursos personales o sociales, es decir, tu equipo, que sientes que tienes para enfrentar las demandas o las dificultades. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si sentimos que tenemos un buen equipo de trabajo, eso disminuye el estrés. Es decir, si tenemos un equipo de trabajo donde hay buenas relaciones, eso es un gran protector frente al estrés. Por el contrario, si se deteriora las relaciones interpersonales en el equipo de trabajo, exacerba, se agranda el estrés, no porque cambie la situación externa, sino porque sientes que ahora tienes menos recursos, es decir, ahora cuentas con menos recursos para resolver un problema, ¿no? Esto es un tema súper importante y de hecho lo que ocurre es que cuando nos estresamos, desafortunadamente muchas veces incurrimos en comportamientos reactivos que significan que le hablamos mal a veces a la gente,
hablamos golpeado, maltratamos, no nos expresamos con claridad, y eso lo que hace, movidos por ese estrés, es deteriora el equipo de trabajo. Cuando se deteriora el equipo de trabajo, ¿qué ocurre? Te estresas más porque sientes que tienes menos equipo y que estás más cargado. Cuando estás más estresado, peor tratas a la gente, y a eso se le llama la cascada del burnout. Es decir, el círculo vicioso que genera el estrés con las relaciones interpersonales. Entonces, el cuidado del equipo de trabajo y la mejora de las relaciones interpersonales, y más en situaciones de crisis, es algo importantísimo. De hecho, sabemos que en términos de eficacia de un equipo para resolver problemas, el factor principal no es tanto el talento individual de las personas, sino más bien lo que se llama la seguridad psicológica, que tiene que ver con una sensación en el equipo de todos los participantes, médicos, enfermeras, residentes, y personal, químicos, etcétera, etcétera, la sensación de que pertenecen, de que son escuchados, de que tienen un lugar, etcétera, etcétera. Y eso en tiempos de crisis se exacerba aún más. Entonces ahora la pregunta es, ok, si el equipo y las relaciones son tan importantes, ¿qué podemos hacer para mejorarlas? Bueno, hay esencialmente 3 cosas que la literatura de estrés nos dicta que pueden ayudar muchísimo y son relativamente sencillas de desarrollar y de practicar. La primera es el cultivo de la empatía, y es de alguna manera aprender a ponerte en los zapatos del otro, tomar un tiempo para ponerte en los zapatos del otro. Hay técnicas específicas para explícitamente hacernos más empáticos, y eso realmente ayuda. Hay una técnica muy útil que nosotros llamamos escucha atenta, a veces se le llama escucha activa, que es la posibilidad de escucharnos con atención, sin juzgar, etcétera, etcétera. Eso aporta muchísimo a la mejora de las relaciones interpersonales. Y la otra cosa que es muy sencilla de hacer y tiene un impacto muy, muy grande en nuestras relaciones, en la mejora de nuestras relaciones interpersonales, es la gratitud, la apreciación y la generosidad. Si nos damos el tiempo de atender a las cosas que otros hacen, que nos hacen la vida un poquito más sencilla, que nos dan un poquito más de tiempo, y vemos eso más que como una obligación del otro, como a veces como si fuera un regalo, cambiamos la perspectiva frente a esa acción, generamos gratitud y apreciación. Y ese estado de gratitud y apreciación tiene un montón de efectos positivos para quien la experimenta, pero transforma estructuralmente los equipos de trabajo. Entonces, si nosotros tenemos el tiempo de hacer una pausa, agradecer a los colegas, agradecer a los residentes, agradecer a las familias, agradecer a el personal, como decía, de intendencia, de limpieza, eso transforma el entorno y son esencialmente prácticas muy positivas. Y por último, la generosidad. Y la generosidad se manifiesta en cualquier tipo de cosa que podamos hacer para contribuir al bienestar de otros, que va desde extenderles una sonrisa, acercarles un café, darles nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas recomendaciones que podríamos hacer para mejorar el equipo de trabajo, y en situaciones como esta, sin duda, vale la pena dedicar tiempo al cuidado del equipo, tanto el equipo más cercano como la gente que trabaja en el hospital, con todo el hospital. Eso sería por ahora mi intervención. Gracias, Leandro. Ahora, desafortunadamente, yo creo que les pasa o nos pasa a todos lo mismo. Nos vamos a nuestra casa y a veces descargamos con quien menos deberíamos, los más cercanos, los que más queremos, los que más están preocupados, las emociones que venimos acumulando en el lugar de trabajo, aunque a veces ni siquiera lo podemos hacer. Es verdad, he escuchado unas historias impresionantes de doctores que se quedan a dormir en sus carros para no ir a sus casas. O sea, son condiciones complejas, pero los amigos, ya sea porque están presentes o porque se comunican electrónicamente, es muy probable que lleve el problema a mi casa. ¿Cómo puedo cuidar emocionalmente a mi familia? Jessica. Sí, mira, esto es bien importante y creo que es bien importante reconocer que así como tenemos un umbral de dolor físico, tenemos un umbral de dolor emocional todos. Y poder hacer como darnos un espacio para ver dónde estamos en ese dolor emocional
en esa experiencia de pérdidas que estamos teniendo en los hospitales con los pacientes, en esa angustia y preocupación que tenemos con las noticias que están circulando, con sentirnos expuestos con el miedo al contagio. Y cuando el médico puede reconocer dónde está su dolor emocional, también puede comunicarlo a su familia, ya sea esté dentro de casa o fuera de casa, y poderle anticipar a la familia qué es lo que necesita. O sea, si el médico puede decirle a la familia, no le estoy pasando bien, estoy muy cargado, estoy muy preocupado, y lo que necesito ahorita es espacio, la familia puede responder a esa demanda, o hay otros médicos que tal vez van a decir, lo que necesito es apapacho, acompañamiento, sostén. Entonces la familia puede actuar como ese soporte y también participar del acompañamiento del médico. Creo que también es bien importante que la familia no es ajena, la familia está viviendo la experiencia del médico y la familia está viviendo su propio proceso, desde tal vez la esposa, el esposo, los hijos están viviendo una propia experiencia, y tal vez es importante encontrar espacios dentro de familia para podernos sentar a decir qué nos está pasando con todo esto. Otra cosa que me parece muy importante es cuidar la higiene mental, que para mí es como poder por momentos desconectarnos, ya sea del trabajo, bueno, nos está pasando creo que al público en general, que estamos como muy cargados de información, y la higiene mental es qué estamos consumiendo y cómo logramos regularnos. Entonces la autorregulación también es fundamental, qué cosas te hacen bien, el ejercicio, la meditación, el sueño, el llanto es súper sanador. Entonces permitirse espacios de descarga y de por lo menos de revisar dónde estamos emocionalmente. Entonces tiene que haber una comunicación abierta con la familia, de poder decir, no le estoy pasando bien, necesito espacio, cercanía, etcétera, de una forma anticipatoria, porque esto nos va a ayudar mucho a prevenir situaciones de descarga. Si en algún momento dado hay algún episodio de descarga emocional reactiva, también hay siempre la posibilidad de reparar y de decir, siento haber dicho esto, viene desde un lugar de mi preocupación, de mi angustia, de mi sobrecarga. Entonces, bueno, creo que ha pasado en todo este periodo de pandemia que ha habido mucha gente, digo, que ha tenido estas reacciones con el otro, porque a veces nos toca con los seres más queridos. Y bueno, si sucede, por podernos dar el espacio de reconocerlo y reparar y decir, lo siento, estoy pasándola mal, ¿no? Y darnos cuenta, tener espacios inclusive de familia para podernos recargar y volver a trabajo con el vaso un poco más vacío. Creo que esto es importante. Interesante. Muchas gracias, Jessica. Y tocaste algo que creo que es fundamental. Empezamos hablando del estrés que nos genera tratar con nuestro paciente, con la familia del paciente, en el equipo de trabajo, en la familia. Pero el otro jugador importantísimo soy yo, el médico, el que tiene la responsabilidad de atender y de cuidar este contexto con tantas involucrados a mi alrededor. Pero si yo no estoy bien, difícilmente los otros van a estar bien. Guillermo, ¿qué hago? ¿Cómo puedo cuidar de mí? Sí, fíjate que yo estuve revisando de manera personal algunas cosas y, como decía Jessica, dejé de participar, y no porque lo que vaya a decir sea como una generalidad, pero dejé de participar en Facebook, en Instagram, Twitter, de manera personal, porque no solamente se expresan ahí todo tipo de elementos que lo único que hacen es debilitar el estado anímico. Por otro lado, hasta dejé de participar en Change.org y estas organizaciones que, pues, hay una denuncia, hay una sensación, hay una ira colectiva, se busca, desde mi propia descripción, culpables. He tomado unos minutos con mis residentes, hemos llorado, como dice Jessica, no solamente por la sensación y el deseo de que los demás estén bien, ¿no? Esta liberación, como bien decía Jessica, lo validamos, lo expresamos y decimos, bueno, pues en esto estamos juntos, nunca hemos tenido una pandemia, nadie tiene la experiencia, reconozco mi temor. He tomado también un día para agradecer espiritualmente, religiosamente, y no pido que el virus se acabe, no es mi enemigo, no lo destruyo, no lo maldigo, no maldigo a la pandemia, no maldigo a la gente que está allá afuera. Me despido todas las mañanas de mi familia, con la seguridad de que en ese momento les he dicho lo mejor
que puedo decirles, ¿no? No me voy en la noche a dormir, sino me aseguro de recibir los abrazos y las bendiciones de ellas. He dejado de ver Netflix, y lo digo con toda honestidad, perdón porque esté echando comerciales, pero la verdad te disminuye la energía y además crea una sensación de más y más y más. Cuando la apago la televisión ahora tengo más confusión. He estado identificando los miedos y lo que me he dado cuenta que mi miedo es el mismo miedo colectivo, pero el miedo al miedo. Cuando puedo calmar un poquito la mente, me doy cuenta de que ese miedo existe, lo puedo localizar y en este ejercicio tan solo de respirar, identificar, me ha ayudado. Me he disculpado con mis padres, pero también al mismo tiempo les he manifestado la, la posibilidad que sin su generosidad y esa siembra genética no pudiera atender a la gente, ¿no? Los he visto a la cara, los he visto a la cara por el Face, por el Zoom, ¿no? Y entonces les he dicho que gracias a esa generosidad genética que me han permitido, pues estoy ahí. Les trato de calmar y he reconocido que el humor diluye la angustia, ¿no? El humor que es muy de los mexicanos, esto hay una ventaja. Recibo las bendiciones, no la hago en automático diciendo que Dios los bendiga, doctor. Por supuesto que las recibo, esas bendiciones, y también desde mi corazón también las comparto. Me acuesto más temprano, me levanto más temprano y este fenómeno me ha permitido también acudir a los amigos, aquellos a los que no he visto. He recibido mensajes de gente que ha dicho, ha muerto otro colega. Las redes sociales están llenas de muertos inventados y de muertos no reales. Estamos invadidos por una negatividad que yo digo, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lidiar con esto? No leo ya los WhatsApp, los WhatsApp están llenos de estadísticas y de elementos. Eso me genera también angustia, ¿no? Hago reuniones con los residentes, hacemos prácticas culturales, nos reímos, hemos cantado y al mismo tiempo hemos reconocido que todos están angustiados de sus familias, hacemos llamadas para que la gente esté bien. ¿Qué más para comentar? Que son un montón de cosas que hemos estado haciendo. En la noche solamente repaso lo positivo, no me quedo con el recuerdo, no me culpo por nada ni por nadie. No soy responsable de la pandemia y tampoco soy el responsable de las muertes. No tengo que cargar con la responsabilidad de salvarlos a todos porque esa no fue mi condición. Soy médico paliativista que he visto morir a muchísima gente, la he podido despedir, pero también me he metido al coviario o como covitario, que peyorativa le dicen, y he podido hacer en los pacientes que están intubados la despedida a nombre de sus familiares. Y en algunos que están despiertos, les he podido hacer un ejercicio de imaginación, poniéndole en mi mano, como si fuera una pantalla, a sus familiares y como si fuera un micrófono para que ellos se pudieran despedir. Y esto no solamente ha disminuido mi angustia, sino que me ha empoderado en la posibilidad de lo que somos capaces. Y mira en lo que somos capaces. Un webinar, alguien que está preocupándose, que no te conozco, no los conocía excepto a Leandro, y esto me hace pensar en que sí existe no solamente la posibilidad de observar la esperanza, la confianza. Bueno, esta sensación es natural, ¿no? Les digo natural porque no es por los pacientes o no es por los médicos, sino es la emoción que me surge de saber cuánta gente está emocionada por ayudar, ¿no? Eso será como mi posibilidad. Perdón, esta sensación es saber que hay un montón de gente ayudando y no estamos en una condición que va a ser eterna, que va a ser permanente, sino más bien es acordarnos que la gente ha salido adelante y ya hemos tenido otras pandemias en otros años y no había webinar y no había nada. La gente únicamente se ponía un trapo y ya está, ¿no? Hoy pues vemos los colegios y vemos todas estas cosas y criticamos los gobiernos, eso no nos ayuda, la verdad no nos ayuda, nos destruye la poquita esperanza que pudiéramos incrementar, pero sí sabemos de lo que somos capaces de hacer, un sentido de pertenencia, un sentido de responsabilidad y una profunda fe en nosotros mismos de que eso también va a pasar. Y entonces
esto me impregna no solamente para salir otra vez el próximo lunes a visitar y tener la listado de 47 o 50 pacientes y poder hacer lo que me toca hacer. Espero que Guillermo. perdón, no se escuchó nada, perdón. Unos segundos Sí, no se te escuchó. pues ese es como quisiera yo alentar a mucha gente que sí es más fácil del área negativa y del área de la tristeza. Decía yo, me levanto más temprano, me acuesto más temprano, observo mis miedos y puedo hacer, como bien decía Jessica, esta ventilación de sentimientos. Y esto me permite considerarme no el héroe, no somos héroes. Yo creo que el héroe es el que puede morir con una finalidad, pero nadie está combatiendo nada. Yo creo que si le perdemos el concepto de que esto es una guerra, una batalla, eso es violencia. Y simplemente reconocer que esta es una enfermedad que nunca nos habíamos imaginado, sí la habíamos visto que venía, y me parece que somos afortunados en tener un webinar para poder hablar y conciliar esto que nos está pasando. Y me parece que es como este sentido de la posibilidad de hablar más calmado, de observar las mañanas, de hacerme de más ejercicio consciente, de comer más consciente, de considerar que hay gente que no está comiendo, de que muchas de nuestras condiciones hay un cheque que puede estar asegurado mientras otra gente no lo tiene. Entonces creo que finalmente terminaría diciendo que hay muchas cosas. No me responsabilizo por las muertes, insisto, no son mi responsabilidad del virus, no lo creé, tampoco, ya lo vi en la fotografía, ya lo observé, es una entidad que va a pasar, la conformación del virus lo podemos estudiar y sin embargo ya vienen las vacunas, ya viene muchísimas cosas. Y así como España ya abrió, Italia ya abrió y muchos otros, también estaremos nosotros abriendo con la confianza, la esperanza, que por cierto, lo que hicimos fue también hacer la voluntad anticipada, eso nos ha dado la posibilidad de la voluntad anticipada y la compra de otra situación de muerte, porque pensamos que somos eternos y yo creo que esta pandemia nos ha colocado en la realidad. Somos temporales y hay que hacer que las cosas en nuestras familias también se faciliten. Entonces, no estoy diciendo que me estoy dando por vencido por la muerte, sino simplemente reconozco que no catastrofizar todo lo que está sucediendo me permite también alentar al equipo médico, alentar al equipo de salud para hacer meditaciones, estar consciente de las emociones, y esto nos fortalece porque hay mucha gente que está alrededor, no solamente nuestros familiares, que está deseando cuando menos una palabra, un aliento, y eso la mejor manera de hacerlo es estando bien nosotros, pero también asegurándonos que con fe, y esta fe que surge justamente del corazón, no tiene un engramado molecular o neurobiológico, racional, sino es esta fe que puede partir del hecho de la seguridad de que vamos a estar bien y vamos a estar mejor. Eso sería como una de las recomendaciones que ojalá se hayan escuchado. Excelente. Me quedo con el concepto de la esperanza. Esto va a pasar. Así Y es. también el estrés viene porque a veces queremos controlar cosas que no podemos controlar. Y tenemos que entender cuáles son nuestros limitantes y es un momento muy especial si lo vemos desde el punto de vista de lo impactante que es que de pronto todo el mundo tenga el mismo problema. Y nos está tocando aquí, nos está tocando ser parte de eso y pues no me queda más que agradecerles a los panelistas. Vamos a empezar las preguntas, pero no quería dejar de pasar de la oportunidad. Para hacer este webinar, hablamos con expertos. Aquí están los nombres de la mayor parte de los que hablé. Puede ser que se me escape alguno. María José Díaz, Lucia Zúnzolo, Viviana de Michelis, María Amparo Oliver, Mónica Arienti, Sergio Hinojosa, Francisco Arredondo, Jaime Lesorec, Daniel Labra, ojalá no se me haya olvidado ninguno, pero también les quiero dar las gracias. Y el mensaje, como comencé diciéndole a los médicos, yo creo que el mensaje más importante que les queremos decir es que los admiramos, los extrañamos y nos gustaría darles un abrazo fuerte a todos en agradecimiento por lo que están haciendo.
Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos muy poquitos minutos. La idea es terminar a las 10:45. Denme un segundito. Aquí parte de mi estrés se tiene que ver porque no sé controlar yo este sistema. A ver si lo hago correctamente. Y me dicen, voy a hacer la pregunta y el que crea adecuado de los panelistas lo responde. Dice, cuando muchos pacientes buscan la atención médica, ¿es apropiado decirle que ahorita no le estoy pasando bien y que no puedo atenderlo? ¿Qué te parece, Guillermo? ¿Podrías contestar esta? Sí, fíjate que no tenemos por qué ponernos las etiquetas de Superman, de superhéroes. Somos seres humanos y cuando los pacientes escuchan y ven compasivamente, ellos, enfermos y familiares, entienden no solamente que están ante otro ser igual que ellos, entrenado, pero no sublimado en una red de poderes. Entonces, yo he llorado con los pacientes y ese llanto no es una debilidad, como decía, interpretó a Jessica, es la manifestación de dos seres, uno entrenado y otro que probablemente necesita de ese entrenamiento específico para decirle estoy agotado, estoy cansado. ¿Me permitirías expresar ahorita esta forma de atenderte? Y la gente ha sido tan compasiva que nos entiende y nos dice, doctor, lamento por usted, pero yo le digo, no tengas lástima, porque no estamos en la actitud para tener lástima. Mejor mándanos bendiciones, mejor mándanos fortaleza, cuídate mucho, que eso es lo más importante, y eso yo creo que nos ayuda más, y expresar nuestra vulnerabilidad no es malo. No, yo desde mi punto de vista simplemente expresa que fuimos entrenados para algo y que esto que no podemos curar, lo podemos aliviar y si no lo podemos paliar. Paliar significa proteger, consolar, cuidar, apapachar. Y muchos de estos pacientes, 40%, van a estar paliados, es decir, van a estar dentro del área del terreno de la paliación, van a morir y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una cámara, decirles despídanse, y esto, y aunque no es una manera ritualista sólida para el duelo, pues en esta pandemia ha servido de mucho. Excelente. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿qué opinan sobre la importancia de la inteligencia emocional? ¿Cómo aplicarla? Leandro y Jessica, ¿qué podrían contestar? ¿Qué opinan sobre la importancia de la inteligencia emocional? ¿Cómo aplicarla? Yo no me iría precisamente al concepto de inteligencia emocional, me iría más bien a la parte, a desarrollar o a expresar esta parte humana que todos tenemos y todos estamos viviendo el día de hoy y la capacidad de comunicarla. Como dice el doctor Guillermo, poder hablar desde el médico de su propia vulnerabilidad, de su propia incapacidad para poder atender la demanda tan grande que está ocurriendo, aunque haya una voluntad de hacerlo y haya una voluntad de hacer el servicio, pero creo que lo importante es más bien la habilidad de poder comunicar las emociones, y a esto es lo que se refieren con inteligencia emocional, y poder, aún a pesar de estar operativamente saturados, todavía poder conectar, empatizar, comunicar y mostrarse vulnerables, porque ahí hay mucha fuerza, y creo que cuando nos movemos a ese espacio, transformamos todas las relaciones. Creo que me quedo con una idea también para compartir, que los médicos, así como los psicólogos y las personas que estamos en las áreas de salud, lo hacemos por vocación, lo hacemos por amor al arte, y a final de cuentas nos damos cuenta de que somos agentes de cambio, y que el cambio no nada más está en salvar la vida de una persona, sino acompañarla, inclusive si está en un momento dado, inclusive en la muerte, ¿no? Entonces, el acompañamiento es importante, si a esto es a lo que se refieren con la inteligencia emocional, ¿no? Leandro, gracias. Yo agregaría, estoy completamente de acuerdo con Jessica, y en todo caso agregaría que así como podemos aprender a cuidarnos mejor la salud, ¿no? Y tenemos mecanismos de higiene, claramente esta crisis no es solo una crisis de salud física, sino también una crisis de salud mental, en el sentido de que estamos experimentando todo tipo de dificultades emocionales. Y así como me gustó que Jessica habló de higiene mental, y así como tenemos higiene
física, sabemos cómo lavarnos las manos, cómo ponernos un tapaboca y todo lo que se tiene que hacer para protegernos la salud física. El desarrollo de las competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional, por ejemplo, el autoconocimiento, conocernos, identificar nuestras emociones y saber cómo regularlas, tener mecanismos para aprender, como decía el doctor, a calmarnos, a empatizar, a fortalecer ciertas emociones, a, por ejemplo, reconocer que las cosas van a pasar y usar ese entendimiento para aliviar nuestros estados emocionales. Es algo bien, bien, bien importante y posiblemente en el caso particular de los doctores, muchos han tenido un tremendo entrenamiento en las dimensiones físicas de la salud, pero no necesariamente en las que tienen que ver con las competencias emocionales. Y en este caso, y creo que el doctor Arechi es un ejemplo muy bueno de esto, el desarrollo de la competencia socioemocional se convierte en una gran herramienta. Y lo más importante es que éstas se pueden desarrollar durante toda la vida. La neuroplasticidad y los últimos descubrimientos en neurociencia nos indican que estas habilidades de inteligencia emocional se pueden desarrollar de manera relativamente sencilla durante toda la vida y nos van a aportar muchísimo, mucho más en este momento, porque estas son las que subyacen a las buenas relaciones y también a la resiliencia, que es la capacidad de recuperarnos en estas situaciones. Así que eso es lo que tendría para aportar. Perfecto. Aquí viene una pregunta un poco larga. Dice, en casos donde tenemos que hacer cirugía de emergencia, los pacientes en general se tratan como COVID positivos. Ellos son totalmente asintomáticos, fuera de su patología, entre paréntesis apendicitis. Cada vez están llegando más avanzados y complicados por el miedo. ¿Cómo sugieren su manejo y su manejo en área gris hasta tener resultados del COVID al paciente y su familia, porque se tienen que mantener aislados? Si entendí bien, llega gente que no son necesariamente COVID o en ese momento no se saben, hay que operarlos de emergencia, pero hay que tratarlos como si fueran COVID y esto genera una incertidumbre. Tal vez, Guillermo, ¿podrías ayudarnos? Sí, claro. De hecho, los hospitales han reabierto, cuando menos en mi hospital, tiene un área para COVID, son 68 camas, 80 camas, y empezó a abrir ya. Y estos pacientes que están llegando, tenemos cesáreas, por ejemplo, han nacido ya pacientes embarazadas con COVID y sus bebés y han sobrevivido. Efectivamente ya hay protocolos, hay mucha información, que esa es otra de las cosas, hay tanta información que ha hecho que los médicos estemos invadidos de la misma y la que es seleccionar cuidadosamente cuáles son. Hay guías de manejo para protección. Conclusión, todo paciente que llega a un hospital debe de ser considerado desde el punto de vista sociosanitario en este momento más alto de el problema como COVID positivo. Pero los que estamos adentro también debemos de considerar que la posibilidad de nuestro contagio también es inminente. Por eso las guías de manejo recomiendan no solamente la protección para pacientes y la protección para nosotros. Las áreas donde van a pasar los pacientes a recuperación, esas áreas no son áreas de COVID, son áreas que con las medidas de protección son las normales. Simplemente lo que se ha establecido es el protocolo que significa pasas al área de recuperación, te ponen tu mascarilla, el oxígeno, el analgésico, pero toda la gente y el paciente están con sus protecciones. Pasar a piso, tomar las medidas preventivas. El virus no es como si fuera un juego de la Trice, ¿no? O de las Encantados. Esto no es así, no es súbito, no es The Walking Dead, no es así, pues, o sea, esto tiene un proceso y yo creo que las medidas, para no extenderme más, en todo el país se sigue operando y todos los médicos y el personal de salud ha establecido ya protocolos que permiten a la gente protegerse en el hecho quirúrgico, en el postquirúrgico y en la recuperación tardía y temprana. Perfecto. Tenemos unas preguntas más referentes a dónde encontrar ayuda. Vamos a publicar, ya por cuestión de tiempo no vamos a poder ir sobre la lista, pero vamos a publicar en nuestros medios alternativas de sitios que pueden dar apoyo.
Ya nos pasamos del tiempo, así es que disculpas por eso. Y solamente nos quedaría dar las gracias a todos los doctores, a los panelistas, y me quedo con las palabras de Guillermo. Esto va a pasar y hay que mantener nuestra esperanza. Y también creo que es una muy buena oportunidad como sociedad. Alguien decía que me gustaría regresar a como era antes, y creo que no deberíamos de regresar a como era antes. Tenemos que ser mejores después de este proceso. Así es que, sin más, muchísimas gracias a todos, un abrazo. Gracias. Y les mandamos un abrazo muy fuerte a los médicos y gracias a nuestros panelistas. Gracias. Muchísimas Gracias. Gracias. Un placer. Buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente. Gracias.